Bueno, muy buenas noches, profesor. A partir de este momento comenzamos nuestra grabación para eh, nuestra video de nuestro acá número 3. Permítame, por favor, comparto pantalla para poder compartir la presentación que está por acá. Entonces, listo. Lo voy a dejar así, profesor. Entonces, bueno, a partir de este momento nuevamente, una vez más, profesor, muy buenas noches. Esta es nuestro trabajo de la actividad de construcción aplicada número 3. Participantes que trabajamos en esta AK3, Andrés García, Heine Reyes, Pierre Gómez, Jessica Riveros y mi persona que está hablando, Jorge Martínez, para la Facultad de Ciencias Administrativas de la CUN. Ficha 51244, estadística descriptiva para ciencias administrativas, para nuestro profesor John Carlos Sarmiento, 21 de diciembre de 2021. Entonces, profesor, antes de comenzar con nuestro acá final, entonces quisiera hacer como una breve introducción a la estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? Según las definiciones de Oxford, estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los números extraídos. Cito pues como una historia que remonta a los inicios de la estadística. Abro comillas, en 1662 John Brown publicó información estadística acerca de nacimientos, sin nacimientos y los decesos. Al trabajo de Brown siguieron estudios de tasas de mortalidad y de enfermedad, tamaño de poblaciones, ingresos y tasas de desempleo. Los hogares, gobiernos y empresas se apoyan mucho en datos estadísticos para dirigir sus acciones. Por ejemplo, se reúnen datos de manera cuidadosa y con regularidad para establecer las tasas de desempleo, las tasas de inflación, los índices del consumidor y las tasas de nacimiento y muertes. En tanto que los líderes empresariales utilizan los datos resultantes para tomar decisiones que afectan futuras contrataciones, los niveles de producción y la expansión hacia nuevos mercados. Cierro comillas, Mario Triola sobre estadística. La estadística es una ciencia compuesta por herramientas y procedimientos que nos permiten recolectar, organizar e interpretar datos con el objetivo de que se usen para obtener conclusiones. Entonces, con esta breve introducción, quería dejar muy claro la importancia de la estadística en el mundo, la verdad. Es para mí y todo lo que hemos aprendido, mis compañeros y yo, es que la estadística es súper necesaria e importante para la buena toma de decisiones. Entonces, a continuación, pues abordaremos ya como tal, nuestro acá número 3, el contenido. Entonces, empezaremos por recapitular de nuevo nuestro acá número 1 y 2, en el cual pues abordamos los temas de medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda, de las cuales quiero también hablar brevemente. La media, mediana y la moda son herramientas estadísticas básicas y fáciles de calcular, pero a veces tienden un poco a confundirse, ¿no? ¿Qué es la mediana y la moda? La media, la mediana y la moda son las tres medidas de tendencia central más usadas para poblaciones que no cuentan con demasiados datos, es decir, que no necesitan agruparse. Al hablar de medidas de tendencia central nos referimos a medidas estadísticas que pretenden resumir en un único valor a un conjunto de valores. La media, mediana y moda se expresan en la misma unidad que los datos originales. ¿Qué es la media entonces? La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números o datos entre la cantidad de ellos. ¿Qué es la mediana? La mediana
la mediana es un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Entonces, aquí quiero aclarar algo y es que cuando la mediana tiene un número o un número de datos impar, justo el que está en el centro sería la mediana, y cuando es un número de datos par, entonces sencillamente tomamos los dos centrales, los sumamos y los dividimos en dos. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado de datos. En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de dos valores. Se llama modal cuando es un conglomerado, cuando en un conglomerado, perdón, de datos no se repiten los valores. Listo. Entonces, siguiendo pues con la información que tuvimos en los anteriores acá, abordamos también el tema de la regresión lineal, que es un campo de estudio. Permítame, profesor, yo miro que sí tenga mi micrófono abierto. Listo, entonces, es un campo, ¿qué es la regresión lineal? Es un campo de estudio que enfatiza la relación estadística entre dos valores continuas conocidas como variables de predicción y respuesta. Un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y, m variables dependientes x. ¿Para qué se utiliza? Para predecir el valor de una variable según el valor de otra. Esta forma de análisis estima los coeficientes de la ecuación lineal involucrando una o más variables independientes que mejor predicen el valor de la variable dependiente. Entonces, tipos de regresión lineal está la simple y la múltiple. La simple es utilizada para estudiar el efecto de una variable única dependiente de la primera. Utilizando esta ecuación se puede realizar una estimación basándose en los datos que se obtuvieron. Su fórmula sería entonces y igual b0 más b1x más la sumatoria. La múltiple, este modelo lo aplicaremos cuando tengamos razones para creer que hay más de un factor que afecta a la variable de estudio. Y su fórmula es y igual 0 más b1 por x1 más b2 por x2 más b3 por x3. Bueno, cuántas variables puedan afectar a la otra. Entonces, más bn por xn más la sumatoria nuevamente. Entonces, y representa la variable dependiente que se está estudiando y b1, b2, bn son todas las variables independientes que pueden afectar el valor de la variable dependiente, como ya lo mencioné, dependiente y, ¿no? Como ya lo mencioné. Componentes regresión de la regresión lineal. Entonces, la regresión, digamos, bueno, dice, es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa, y sus componentes serían los siguientes. Variable cuantitativa y, variable dependiente porque depende de x, y esta es la que deseamos predecir o estimar. Variable cuantitativa x, variable independiente explica a x, es decir, que es la variable explicativa. Recta lineal que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Ecuación estimada y sombrero, la mejor recta que resulta de aplicar la ecuación y que logra disminuir las distancias entre los puntos reales y la recta que se está modelando. Esta última se puede obtener con el método de SPSS. B0 intercepto, B1 pendiente, B0 y B1 coeficientes son constantes, es decir, no varían porque tienen un solo valor. A partir de este momento abordamos las 4 preguntas que se nos pedían abordar para nuestra actividad de construcción aplicada número 3. Y las preguntas son: ¿cuál es la fórmula adecuada de presentar la información? Una buena presentación de datos estadísticos debe de cumplir con 4 puntos fundamentales en cuanto a su estructuración, los cuales son: A, una introducción; B, una descripción del método utilizado; C, una exposición de los datos obtenidos; y D, una conclusión. Esto brinda confianza y credibilidad de la información presentada. Además, ayuda a captar la atención de los presentes en dicha exposición. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de gráfica hay que usar en cada caso? Entonces,
tenemos varios tipos de gráficos, ¿sí? Entonces, gráfico de barras, el más conocido utilizado de todos los tipos de gráficos es el gráfico o diagrama de barras. Generalmente se emplea para representar la frecuencia de diferentes condiciones o variables discretas. Por ejemplo, la frecuencia de los diferentes colores del iris en una muestra determinada que solo pueden ser unos valores concretos. Aquí tenemos pues un ejemplo de lo que sería un gráfico de barras. Gráfico circular o por sectores o torta se lleva a cabo mediante la división de un círculo en tantas partes como valores de la variable investigada y teniendo cada parte un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de los datos. Aquí también tenemos una pequeña imagen de lo que sería un gráfico circular o por sectores. Histograma. Se utilizan barras para indicar a través de ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores, pero en vez de limitarse a establecer la frecuencia de un valor concreto de la variable evaluada, refleja todo un intervalo. Y aquí tenemos también una imagen de lo que sería un histograma. El gráfico de líneas puede usarse para comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico, usando diferentes líneas, obviamente. Y aquí tenemos también pues una imagen de lo que sería un gráfico de líneas. Gráfico de dispersión. Es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representa en forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación. Y aquí tenemos también una imagen de lo que sería un gráfico de dispersión. Gráfico de caja y bigotes, tipo de gráficas que tienden a utilizarse de cara a observar la dispersión de los datos y cómo estos agrupan sus valores. Y aquí también tenemos una imagen de lo que sería un gráfico de caja y bigotes. Gráfico de áreas. Este tipo de gráfico nos permite ver la acumulación. Un punto determinado incluye a los situados por debajo. El pictograma se entiende por pictograma a un gráfico en el que en vez de representar los datos a partir de elementos abstractos como barras o círculos, se emplean elementos propios del tema que se está investigando, como lo podemos ver en esta imagen, habitantes en 4 poblados. Y por último, cartograma. Este gráfico resulta de utilidad en el terreno de la epidemiología, indicando las zonas, bueno, no solamente obviamente en el terreno, sino que resulta de gran utilidad en este terreno, pero no solamente en ese, indicando las zonas, o no solamente que se pueda usar en ese, obviamente, sino que se utiliza muchísimo en el terreno de la epidemiología. Entonces, indicando las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia un determinado valor de una variable, como lo podemos ver en este ejemplo de cartograma de votos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para el año 2008. Con esto, entonces, terminado este punto, abordaremos la pregunta número 3, que es cuál es la función de cada uno de los tipos de medidas estadísticas que hay. Entonces, estas medidas estadísticas nos darán información sobre las situaciones, dispersión y otros patrones de comportamiento de los datos, de manera que sea posible captar rápidamente la estructura de los mismos y también la comparación entre distintos conjuntos de datos. Y por último, nuestra pregunta número 4 sería, ¿para qué sirve un modelo de regresión? Para calcular un valor futuro de una variable. Existen múltiples aplicaciones posibles en el día a día, tanto a nivel empresarial como personal o social. El análisis de regresión es una herramienta muy práctica hoy por hoy. Con esto, profesor, damos por concluido perdóname, actividad de construcción aplicada número 3. Esperamos, pues, profesor, que sea tal cual como lo pidió. De antemano, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestros trabajos. Que esté muy bien, que descanse. Hasta luego.